Nadie habla de lo que realmente ocurrió dentro de esa mansión, porque no fue solo un error, fue una decisión. Una de esas decisiones que parecen pequeñas, pero que, en el lugar equivocado, pueden costarte absolutamente todo. La propiedad llevaba años cerrada. Nadie entraba, nadie preguntaba, nadie se acercaba más de lo necesario. No por casualidad, sino por lo que representaba. Ese lugar había pertenecido a Pablo Escobar. Y aunque el tiempo pasó y muchas cosas cambiaron, hay cosas que en ese mundo nunca desaparecen: el respeto, el miedo y los secretos, especialmente los secretos. Durante años esa mansión permaneció intacta, como si estuviera congelada en el tiempo. Muebles cubiertos, pasillos silenciosos, habitaciones cerradas y paredes demasiado gruesas, demasiado reforzadas, demasiado sospechosas. Pero nadie decía nada, porque todos sabían que en ese tipo de propiedades, hacer preguntas es peligroso, y encontrar respuestas aún más, hasta que un día todo cambió. Un nuevo propietario adquirió la casa, un hombre práctico, frío, interesado en el valor, no en la historia. Para él no era un lugar cargado de pasado, era una inversión, y como toda inversión, necesitaba ser restaurada, reformada, actualizada, convertida en algo nuevo, algo limpio, algo rentable, y para eso necesitaba trabajadores, gente común, gente que no hiciera preguntas, gente que solo cumpliera órdenes. Fue así como llegó el albañil, un hombre sin historia en ese mundo, sin conexiones, sin idea real de dónde estaba entrando. Para él era solo otro trabajo, otra casa vieja, otro proyecto más, nada fuera de lo normal, o al menos eso pensó. El primer día recorrió la propiedad, observó las grietas, midió las paredes, evaluó estructuras, todo dentro de lo esperado, hasta que empezó a notar pequeños detalles, detalles que para alguien sin experiencia pasarían desapercibidos. Pero él no era inexperto. Había trabajado en decenas de casas antiguas, sabía cómo envejece una estructura, sabía cómo se comporta el concreto, sabía cómo suenan las paredes, y esas paredes no se comportaban como deberían. Algunas zonas eran más gruesas de lo normal, otras parecían haber sido reconstruidas más de una vez, y en ciertos puntos el sonido cambiaba, sutil, pero claro, como si detrás de la superficie hubiera algo más, algo oculto, algo colocado ahí intencionalmente. El albañil lo notó, pero no dijo nada, porque en su mundo eso no es raro. A veces hay tuberías antiguas, espacios sellados, errores de construcción, nada fuera de lo común, o al menos eso intentó convencerse. Pero mientras más trabajaba, más evidente se volvía. Había partes de esa casa que no tenían lógica, pasillos que terminaban en muros sin sentido, secciones que parecían haber sido cerradas, sin motivo estructural, y habitaciones que no aparecían en ningún plano, como si alguien hubiera rediseñado la casa para esconder algo y no para vivir en ella. Ese tipo de detalles no son casuales, nunca lo son, pero aún así, el albañil siguió trabajando, porque al final del día no era su problema. Él estaba ahí para romper, arreglar y cobrar, nada más. Y eso es exactamente lo que hizo, día tras día, golpeando paredes, quitando capas, descubriendo estructuras antiguas, hasta que llegó a una zona específica, al fondo de la casa, un pasillo estrecho, oscuro, poco ventilado, que terminaba en una sola habitación. Esa habitación era diferente. El aire era más pesado, el silencio más profundo, y las paredes más gruesas, mucho más gruesas, como si hubieran sido reforzadas por dentro, protegiendo algo, o asegurándose de que algo nunca saliera. El albañil entró, observó, midió,
y se detuvo frente a una pared. No tenía nada especial a simple vista. Era plana, lisa, sin marcas. Pero cuando la golpeó, todo cambió. El sonido no era sólido. No era compacto. Era hueco, profundo, antinatural. Se quedó quieto, volvió a golpear. El mismo sonido. Ese no era el comportamiento de una pared normal. Eso era otra cosa. Algo detrás. Algo oculto. En ese momento, el albañil sintió algo que no había sentido antes en ese trabajo. Duda, una duda incómoda, persistente, porque entendió algo de inmediato. Esa pared no estaba ahí por casualidad, y lo que fuera que estuviera detrás, tampoco. Miró la habitación, miró la puerta. Silencio absoluto. Nadie cerca, nadie observando, nadie preguntando. Tenía dos opciones: ignorar el sonido y seguir trabajando en otra zona, o romper, descubrir, ver qué había detrás. Y ese fue el momento exacto en el que todo se decidió, porque lo que hizo después no fue parte del trabajo. Fue una elección que en cualquier otro lugar no tendría consecuencias. Pero ahí, en una propiedad que alguna vez perteneció a Pablo Escobar, las reglas eran diferentes, y él aún no lo sabía. El albañil se quedó mirando la pared durante varios segundos. No se movía, no hablaba, no pensaba con claridad, solo observaba. Ese sonido, ese eco hueco, no era normal, y lo sabía, porque en su trabajo los errores no se sienten, se escuchan. Y esa pared estaba diciendo algo, algo que no debería. Respiró hondo, miró hacia la puerta otra vez. Nada. El pasillo seguía vacío, el silencio, intacto, pero dentro de él algo ya había cambiado, porque en ese punto ya no se trataba solo de trabajo. Se trataba de curiosidad, y la curiosidad en el lugar equivocado es el inicio de todos los problemas. Aún así, levantó el martillo. Lo sostuvo en el aire unos segundos. Dudó. Por primera vez desde que había comenzado ese proyecto, dudó de verdad, porque una parte de él sabía que no debía hacerlo, no por reglas, no por órdenes, sino por instinto. Ese tipo de instinto que aparece cuando algo no encaja, cuando algo está mal. Pero la otra parte, la que había visto paredes falsas antes, la que había encontrado cosas escondidas en otras casas, esa parte ganó. Y entonces golpeó. El primer impacto fue seco. La superficie vibró. Una pequeña grieta apareció. Nada más. Pero fue suficiente. Suficiente para confirmar que algo había detrás. Golpeó otra vez. Más fuerte. La grieta se extendió. El polvo empezó a caer, pequeñas partículas flotando en el aire. Golpeó una tercera vez, y esta vez la pared respondió. Un fragmento se desprendió, pequeño, irregular. Cayó al suelo con un sonido hueco, y detrás, oscuridad. El albañil se inclinó lentamente, acerándose con cuidado, como si temiera que algo fuera a salir de ahí, pero no salió nada. Solo silencio, un silencio más profundo que el resto de la casa. Metió la mano, con cuidado, sintiendo primero el borde roto, el concreto, el polvo, y luego algo diferente, algo que no debería estar ahí, algo suave. Se detuvo, retiró la mano, la miró. Había tocado algo, pero no estaba seguro de qué. Respiró más rápido. El corazón le empezó a golpear el pecho con fuerza. Volvió a golpear la pared. Más rápido, más fuerte. Ya no había duda, ya no había prudencia, solo impulso. Los fragmentos empezaron a caer uno tras otro. El hueco crecía, la abertura se expandía, y entonces lo vio. Primero fue solo un color, verde, opaco, compacto, pero inconfundible. El albañil se congeló, el tiempo se detuvo, porque ese color no pertenecía a una pared, no pertenecía a una estructura, no pertenecía a nada que estuviera relacionado con construcción. Ese color
pertenecía al dinero. Se acercó más, apartó otro pedazo de concreto, y ahora ya no había duda. Eran fajos, billetes, apilados, ordenados, compactos, perfectamente alineados, como si nunca hubieran sido tocados desde el momento en que fueron colocados ahí. El albañil sintió un vacío en el estómago, no por emoción, no por sorpresa, sino por la magnitud de lo que estaba viendo. Porque eso no era un escondite improvisado, no era una bolsa olvidada, no era un error, era un sistema, un espacio diseñado específicamente para eso, para ocultar dinero, mucho dinero. Metió la mano otra vez, esta vez sin dudar. Tomó uno de los fajos, lo sacó lentamente. El peso, la textura, el olor, todo era real, demasiado real. Miró el interior del hueco, y lo que vio no tenía sentido. No era una pequeña reserva, no eran unos cuantos paquetes, era toda la pared, de arriba a abajo, llena, completamente llena. El albañil retrocedió un paso, sin dejar de mirar, intentando procesar lo que tenía frente a él. Millones, decenas de millones, tal vez más. Imposible saberlo con exactitud, pero suficiente como para cambiar la vida de cualquiera. En ese momento, todo dejó de ser una simple reforma y se convirtió en algo mucho más grande, mucho más peligroso, porque ese dinero no estaba perdido, no estaba olvidado, estaba escondido. Y en ese tipo de propiedades, eso solo puede significar una cosa: alguien sabía que estaba ahí, alguien lo había puesto ahí, y alguien podía volver por él. El albañil miró el fajo en su mano, luego la pared, luego la puerta. Silencio total. Nadie, absolutamente nadie. Y ahí fue cuando apareció la idea. Rápida, silenciosa, peligrosa, solo un poco, solo unos cuantos. Nadie se va a dar cuenta. Ese fue el pensamiento, el mismo que ha destruido a muchos antes que él. Porque en ese momento, el problema ya no era lo que había encontrado, sino lo que estaba a punto de hacer con eso. El fajo de billetes seguía en su mano, pesado, real, demasiado real. El albañil lo miró durante varios segundos, como si esperara que desapareciera, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar y decirle que todo era un error. Pero no pasó nada. El silencio seguía intacto, la casa inmóvil y la pared abierta, mostrando algo que no debía ser visto. En ese instante su mente dejó de pensar como trabajador y empezó a pensar como alguien que acababa de encontrar una oportunidad única, irrepetible, peligrosa, porque hay momentos en la vida donde todo se reduce a una decisión, una sola: tomar o no tomar. Y esa decisión casi nunca es racional, es emocional, instintiva, impulsiva. El albañil respiró hondo. Miró hacia la puerta una vez más. Nada. El pasillo seguía vacío. Los otros trabajadores, lejos, demasiado lejos para escuchar, demasiado lejos para ver. Y entonces cruzó la línea, metió la mano dentro del hueco. Sin dudar, sacó otro fajo, luego otro y otro más. No muchos, solo los suficientes como para que el peso en sus manos empezara a sentirse absurdo. Los sostuvo, los observó, y en ese momento su vida ya había cambiado, aunque aún no lo supiera, porque no era solo dinero, era lo que ese dinero representaba: poder, riesgo, consecuencias. Pero él no pensó en eso, no en ese momento. Porque cuando alguien se enfrenta a algo así, no piensa en el final, piensa en lo inmediato, en lo que puede ganar, en lo que puede llevarse, en lo que nadie más va a saber. Y ese fue exactamente su error, el primero de varios. Guardó los fajos rápidamente, movimientos torpes, apresurados, como si el tiempo de pronto se hubiera reducido, como si alguien fuera a aparecer en cualquier segundo. Miró la pared otra vez. El hueco seguía lleno, prácticamente intacto. Era tanto dinero
que lo que había tomado parecía insignificante, invisible. Ni lo van a notar. Ese pensamiento volvió, más fuerte, más convincente, más peligroso. El albañil respiró profundo, intentando calmarse, intentando convencerse de que todo estaba bajo control. Y entonces cometió el segundo error. Cerró la pared de forma improvisada. No completamente, pero lo suficiente como para que, a simple vista, no llamara la atención. Un parche rápido, mal hecho, pero funcional. O eso creyó. Porque lo que él no entendía es que ese tipo de escondites no se revisan por apariencia, se revisan por control, por conteo, por rutina, por sistema. Y ese sistema ya había registrado algo, aunque él aún no lo supiera. Salió de la habitación, intentando mantener la calma, intentando caminar normal, pero su cuerpo lo delataba. Respiración irregular, pasos más rápidos de lo normal, mirada inquieta. Se cruzó con uno de los trabajadores. ¿Todo bien?, preguntó el otro sin mucha atención. Sí, todo bien, pero no lo estaba, ni cerca, porque en ese momento ya no era solo un albañil trabajando, era alguien que había tocado algo que no le pertenecía, y eso, en ese tipo de lugares, siempre tiene consecuencias. El resto del día pasó lento, pesado, cada minuto parecía durar más, cada sonido lo hacía girar la cabeza, cada paso en el pasillo le aceleraba el pulso, porque ahora ya no era curiosidad, era miedo, un miedo que crecía con cada segundo, un miedo que no venía de lo que había hecho, sino de lo que podía pasar después. Cuando terminó la jornada, salió de la mansión. El aire exterior se sintió diferente, más liviano, más seguro, o eso quiso creer, pero esa sensación duró muy poco, porque mientras se alejaba, algo llamó su atención. Un auto, negro, estacionado a unos metros de la propiedad, motor apagado, ventanas oscuras, demasiado oscuro para ver dentro. El albañil se detuvo, solo un segundo, lo suficiente para notar algo más. No era un auto cualquiera, no estaba ahí por casualidad, y lo peor, no era el auto, era la sensación, esa certeza incómoda de que alguien ya sabía. El albañil no dijo nada, siguió caminando, como si no hubiera visto el auto, como si no hubiera sentido nada, pero por dentro todo había cambiado, porque ese tipo de presencia no aparece por casualidad, no en un lugar como ese, no en una propiedad que alguna vez perteneció a Pablo Escobar. Intentó convencerse de que estaba exagerando, que podía ser del dueño, de algún visitante, de cualquiera, pero había algo en ese auto que no encajaba. La forma en que estaba estacionado, la posición, el silencio, demasiado perfecto, como si estuviera ahí para una sola cosa, observar. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pared, el hueco, el dinero, y detrás de todo eso, una sensación constante, la de haber hecho algo irreversible. Se levantó varias veces, miró por la ventana, escuchó cada ruido, cada movimiento, cada sombra, nada concreto, pero tampoco tranquilidad, porque el problema no era lo que veía, era lo que imaginaba, y la imaginación, cuando hay miedo, siempre va más lejos de lo necesario. Al día siguiente, volvió, no porque quisiera, sino porque no tenía opción. Ese era su trabajo, y desaparecer solo levantaría más sospechas. El camino hacia la mansión se sintió distinto, más largo, más pesado. Cada metro lo acercaba a algo que ya no podía controlar. Cuando llegó, el auto seguía ahí. Mismo lugar, misma posición, misma oscuridad. Eso no era coincidencia, eso era permanencia. Y la permanencia significa interés. Entró, intentando no mirar, intentando actuar normal, pero el ambiente dentro de la casa
Ya no era el mismo. Algo había cambiado, no de forma evidente, no de forma directa, pero sí lo suficiente. Los trabajadores estaban ahí, haciendo lo suyo, pero el ritmo era distinto, más lento, más silencioso. Como si todos sintieran algo, pero nadie quisiera decirlo. Se cruzó con uno de ellos, lo saludó. «Buen día». «Sí». Respuesta corta, sin contacto visual, sin interés, nada fuera de lo normal, si no fuera por el contexto. Porque cuando algo cambia, los pequeños detalles se vuelven evidentes, y él los estaba notando todos. Intentó enfocarse en el trabajo, mezclar materiales, mover herramientas, cumplir con lo básico, pero su mente no estaba ahí. Estaba en esa habitación, al fondo del pasillo. La pared, el hueco, el dinero y lo que había hecho. Cada vez que alguien caminaba detrás de él, se tensaba. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, miraba. Cada vez que alguien hablaba en voz baja, pensaba que era sobre él. La paranoia empezó a crecer, lenta, constante, incontrolable, porque cuando alguien sabe que hizo algo mal, no necesita pruebas, solo necesita tiempo. Y ese tiempo estaba pasando. A media mañana decidió volver. No podía evitarlo. Necesitaba ver, confirmar, saber si todo seguía igual. Caminó por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. Llegó a la puerta, cerrada, se detuvo, respiró hondo, miró alrededor. Nadie. Giró la manija, entró, y lo primero que vio lo dejó helado. La pared estaba abierta, pero no como él la había dejado. No. El hueco era más grande, más limpio, más expuesto, como si alguien hubiera continuado el trabajo, como si alguien ya hubiera estado ahí. El albañil sintió un vacío en el pecho. Se acercó lentamente. Miró dentro. El dinero seguía. Pero algo era diferente. No podía decir exactamente qué, pero lo sentía. Algo había cambiado. Y entonces lo notó. Un pequeño detalle, casi invisible, pero suficiente. Faltaban más fajos, no solo los suyos. Había menos. Alguien más había tocado ese dinero, alguien más sabía, y eso solo podía significar una cosa. Él no era el único que había cruzado esa línea, pero eso no lo hacía más seguro, lo hacía más vulnerable. Porque ahora ya no se trataba de un error individual, se trataba de algo que estaba siendo observado, controlado, medido, y en ese tipo de situaciones siempre hay alguien que lleva la cuenta, y cuando alguien lleva la cuenta, también sabe cuándo algo falta. El albañil retrocedió un paso, el corazón le golpeaba con fuerza, porque en ese instante entendió algo que no había querido aceptar. No importaba cuánto hubiera tomado, no importaba si fue poco, no importaba si nadie lo vio. El sistema ya estaba en movimiento, y cuando ese sistema se activa, no hay forma de detenerlo. Salió de la habitación, más rápido, sin mirar atrás, pero esa sensación ya no lo iba a dejar, porque ahora sabía que no estaba solo, y que alguien ya estaba observando cada uno de sus movimientos. El albañil salió de la habitación intentando controlar la respiración, pero ya era tarde, porque cuando alguien cruza cierto punto, no vuelve a ser el mismo, y él ya lo había cruzado. Caminó por el pasillo sin mirar a nadie, pero sentía las miradas, aunque no estuvieran, aunque nadie dijera nada, porque el problema ya no era lo que pasaba afuera, era lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Intentó volver al trabajo, agarró herramientas, movió materiales, hizo todo lo posible por parecer normal, pero cada movimiento era forzado, cada gesto medido, cada segundo pesado, porque ahora había una idea fija, una que no lo dejaba en paz. Alguien más estuvo ahí, alguien más sabe, y ese alguien no es como yo. Esa diferencia era clave, porque él era solo un trabajador, un hombre común, sin conexiones, sin respaldo,
sin protección. Pero quien fuera que había abierto esa pared después, no lo era. Y en ese mundo, esa diferencia lo es todo. A media tarde, todo cambió. Un silencio extraño recorrió la casa. No fue un sonido. Fue la ausencia de ellos. Las herramientas dejaron de golpear. Las voces bajaron. Los pasos se hicieron más lentos. Como si algo o alguien hubiera entrado. El albañil lo sintió antes de verlo. Esa sensación en el aire, densa, pesada, inconfundible. Giró la cabeza y lo vio. Un hombre. No llevaba ropa de trabajo. No saludaba. No preguntaba. No miraba a nadie. Simplemente caminaba. Lento, seguro, directo. Y lo más importante, nadie lo detenía. Nadie le hablaba. Nadie siquiera se atrevía a mirarlo demasiado tiempo. Eso no era respeto. Eso era otra cosa. Algo más profundo, más peligroso. El albañil sintió cómo el cuerpo se le tensaba, porque en ese tipo de lugares, ese tipo de presencia, solo significa una cosa: control. El hombre avanzó por el pasillo, paso a paso, sin prisa, como si el tiempo le perteneciera. Y entonces se detuvo, no frente a la pared, no frente a la puerta, frente a él. El albañil sintió que el aire desaparecía. El hombre lo miró, directamente, sin expresión, sin emoción, pero con una certeza absoluta. Sabía quién era. No había duda, no había confusión, no había error. Ese momento duró apenas unos segundos, pero para el albañil fue eterno, porque en esa mirada había algo más que observación, había reconocimiento, como si ya supiera todo, como si no necesitara preguntar, como si ya hubiera llegado a una conclusión. El hombre no dijo nada, no hizo ningún gesto, solo lo miró y siguió caminando. Pasó a su lado, sin tocarlo, sin detenerse, pero dejando algo claro, muy claro. Ya estaba identificado. El albañil se quedó inmóvil, sin saber qué hacer, sin saber si seguir, sin saber si salir, pero antes de que pudiera decidir, escuchó algo detrás de él. «Oye». La voz fue seca, directa, sin opción a ignorarla. Giró lentamente. Otro hombre, también sin uniforme, también fuera de lugar. «Ven». No era una invitación, era una orden, y en ese momento todo se volvió real. No había más dudas, no había más suposiciones, no había más escapatoria, porque cuando alguien así te llama, no hay opciones, solo consecuencias. El albañil miró alrededor. Nadie lo ayudó, nadie intervino, nadie dijo nada, como si ya supieran que eso iba a pasar, como si todos entendieran que ese momento era inevitable. Caminó, paso a paso, siguiendo al hombre. El pasillo se sentía diferente ahora, más largo, más oscuro, más cerrado, como si cada metro lo alejara más del mundo normal y lo acercara a algo mucho peor. Llegaron a la habitación, la del fondo, la misma, la pared, el dinero. La puerta estaba abierta, y dentro había más gente, esperando. El albañil sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, porque en ese instante ya no se trataba de lo que había hecho, se trataba de lo que iba a pasar ahora. Y en ese mundo, ese tipo de reuniones nunca terminan bien. El albañil cruzó la puerta, y en cuanto lo hizo, algo cambió. No fue el lugar, no fue la habitación, fue el aire, más denso, más pesado, más controlado, como si dentro de ese espacio las reglas fueran otras. La puerta se cerró detrás de él. El sonido fue seco, definitivo. No hizo falta que alguien dijera nada. Ese pequeño detalle ya decía todo. No estaba ahí para trabajar. No estaba ahí por casualidad. Estaba ahí porque lo habían llevado, y eso cambia todo. Dentro de la habitación había 4 hombres. Ninguno hablaba, ninguno se movía, solo observaban,
cada uno en una posición distinta, como si ya supieran exactamente dónde estar, como si no fuera la primera vez que hacían algo así. El albañil sintió cómo el pulso se le aceleraba. Intentó mantener la calma, pero su cuerpo ya no respondía igual. Las manos le temblaban, la respiración era irregular, y la mente iba demasiado rápido, buscando una salida, una explicación, algo, pero no había nada, porque cuando entras en ese tipo de situación no hay improvisación que funcione, solo queda enfrentar lo inevitable. Uno de los hombres dio un paso al frente, lento, sin apuro, sin necesidad de demostrar nada, porque el control ya era suyo. Se detuvo a pocos metros del albañil, lo miró, fijo, directo, sin expresión. «¿Trabajaste aquí ayer?». No fue una pregunta, fue una afirmación. El albañil asintió. No tenía sentido negarlo. «Sí». El hombre no reaccionó, no cambió el gesto, no hizo ningún movimiento, pero el silencio que siguió fue más incómodo que cualquier palabra, porque en ese tipo de momentos el silencio no es vacío, es presión. El hombre giró ligeramente la cabeza, miró hacia la pared. La abertura seguía ahí, más grande, más limpia, más evidente. Luego volvió a mirarlo. «¿Quién más entró aquí?». La pregunta cayó como un golpe. El albañil dudó. Un segundo. 2. Nadie. La palabra salió débil, sin fuerza, sin convicción. Error. El hombre no respondió, pero otro de los presentes se movió. Un paso, luego otro. Se acercó por un lado, invadiendo el espacio, reduciéndolo, haciendo que respirar fuera más difícil. «Piensa bien». La voz fue más baja, más cercana, más peligrosa, porque esta es la única vez que vas a responder. El albañil tragó saliva, sintió cómo el cuerpo se le tensaba, porque entendió algo en ese momento. No estaban buscando información, estaban confirmando lo que ya sabían, y eso es mucho peor. Yo solo vine a trabajar», intentó. Mal. Demasiado tarde. El hombre frente a él no cambió, pero sus ojos, sí, se volvieron más fríos, más duros, más definidos. «No te pregunté eso». Silencio, pesado, total. El albañil sintió como el corazón le golpeaba con fuerza, porque ya no había forma de escapar de la pregunta, ya no había forma de esquivar, y entonces llegó la pregunta real, la que importaba. «¿Cuánto sacaste?». El tiempo se detuvo. Literalmente. Todo lo demás dejó de existir, la habitación, los hombres, la pared, todo, porque esa pregunta lo definía todo. El albañil no respondió, no podía, porque cualquier cosa que dijera lo iba a hundir más. Mentir era inútil. Decir la verdad era peligroso. Callar era peor. Y ellos lo sabían. Uno de los hombres dio un paso más cerca, demasiado cerca. «Mírame». El albañil levantó la cabeza, lentamente, con esfuerzo. Los ojos del hombre estaban clavados en los suyos, firmes, imposibles de evitar. «Aquí nadie roba». Pausa. «Y nadie habla». Otra pausa, más pesada. «Tú hiciste las dos cosas». El golpe fue directo, sin rodeos, sin espacio para negarlo. El albañil sintió cómo todo dentro de él se rompía, porque en ese instante entendió algo brutal. No estaban adivinando, no estaban sospechando, sabían todo: la pared, el dinero, la cantidad, y peor aún, la llamada. El hombre metió la mano en el bolsillo, sacó algo y lo dejó caer frente a él. Un teléfono, su teléfono, el mismo, el que había usado, el que pensó que nadie había escuchado, el que ahora lo había traicionado. El sonido al golpear la mesa fue seco, final. «Aquí está tu problema», dijo el hombre, sin levantar la voz. «No es lo que tomaste». Se inclinó un poco, acercándose. «Es lo que dijiste». El albañil sintió como el aire desaparecía, porque en ese momento
Ya no había duda, no había escape, no había negociación. Solo quedaba una cosa: aceptar que todo había terminado en el momento exacto en que decidió romper esa pared. El teléfono seguía sobre la mesa, silencioso, pero más ruidoso que cualquier palabra. El albañil no podía apartar la mirada, porque ahí, en ese objeto pequeño, estaba todo: la llamada, la conversación, cada palabra que había dicho, cada detalle que había revelado, todo. Y en ese momento entendió algo que lo dejó sin aire. Nunca tuvo el control, nunca. Desde el instante en que rompió la pared, ya estaba dentro de un sistema. Un sistema que observa, que escucha, que registra, y cuando alguien entra en ese sistema, no sale. El hombre frente a él dio un paso atrás. Le dio espacio. No por compasión, sino porque ya no hacía falta acercarse. La presión ya estaba haciendo su trabajo. Vamos a hacerlo simple. La voz era tranquila, demasiado tranquila. Dinos cuánto tomaste y a quién le hablaste. El albañil sintió como el cuerpo le pesaba, como si cada decisión que había tomado ahora cayera sobre él al mismo tiempo. Intentó pensar, pero no había estrategia, no había salida. Solo quedaban dos caminos: seguir mintiendo o aceptar. Y en ese punto, la mentira ya no tenía sentido. Bajó la mirada, respiró hondo y habló. Tomé unos fajos. La voz le temblaba, débil, rota. No muchos. Silencio. Nadie reaccionó, pero eso no era bueno. En ese tipo de situaciones, la ausencia de reacción es peor que cualquier golpe. ¿Cuántos? La pregunta llegó inmediata, fría, directa. 5, 6. Ni él mismo estaba seguro, porque en ese momento los números ya no importaban. Lo que importaba era el acto. ¿Y a quién le hablaste? El albañil dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. A un amigo. Error, grave error, porque en ese mundo no existen los amigos cuando hay dinero de por medio, solo riesgos. El hombre asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía. Nombre. El albañil cerró los ojos un instante y lo dijo. No tenía sentido ocultarlo. Ya no. El silencio volvió, pesado, denso, final. Uno de los hombres anotó algo, otro miró el teléfono, el tercero no dejaba de observarlo, como si analizara cada reacción, cada respiración, cada microgesto. Y entonces todo cambió. El hombre principal dio un pequeño paso hacia atrás, miró a los otros, un gesto mínimo, pero suficiente. En ese mundo no hacen falta muchas palabras. El mensaje ya estaba dado, la decisión tomada. El albañil lo sintió, no por lo que vio, sino por lo que dejó de sentir, porque hasta ese momento había tensión, interrogación, presión. Pero ahora había otra cosa, certeza, una certeza fría, definitiva, irreversible. Mira, dijo uno de ellos, por primera vez, con un tono diferente, casi humano. Aquí hay dos problemas. Pausa. Uno es que tomaste algo que no era tuyo. Otra pausa, más larga. El otro es que hablaste. El albañil bajó la cabeza. No había defensa, no había argumento, no había nada. Y el segundo siempre es peor. Esa frase cerró todo, porque en ese mundo el dinero se puede recuperar, pero la información no. El hombre se acercó nuevamente, pero esta vez no había interrogación, no había preguntas, solo una última interacción. ¿Entiendes dónde estás metido? El albañil no respondió. No hacía falta, ya lo sabía, demasiado tarde. Bien. El hombre asintió, como si todo estuviera en orden, como si cada pieza hubiera encajado. Y entonces dio un paso atrás. Ese simple movimiento lo dijo todo, porque en ese momento el albañil dejó de ser alguien que podía hablar y pasó a ser alguien sobre quien se decide. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás.
El cambio fue inmediato, no visible, no ruidoso, pero definitivo. Hasta ese momento, todo había sido preguntas, confirmaciones, control, pero ahora ya no había nada de eso. El ambiente dejó de ser interrogatorio y se convirtió en ejecución de decisiones. El albañil lo sintió en el cuerpo, en la forma en que los hombres dejaron de mirarlo como alguien útil y empezaron a mirarlo como un problema, uno que debía resolverse, sin ruido, sin errores, sin dejar rastro. Uno de ellos se movió hacia la puerta, la abrió apenas, miró hacia afuera. El pasillo seguía vacío, como si todo estuviera calculado, como si ese momento hubiera sido esperado, preparado. Otro hombre recogió el teléfono de la mesa, lo observó unos segundos, no por curiosidad, sino por confirmación. Luego lo guardó, sin más, porque ya no hacía falta revisar nada. Todo lo importante ya estaba claro. El albañil intentó hablar, instintivamente. «¿Puedo arreglar esto?» La voz le salió débil, sin fuerza. «¿Puedo devolver el dinero?» Silencio. Nadie respondió. Ni una mirada, ni un gesto, porque en ese punto las palabras ya no tienen valor, solo los hechos, y sus hechos ya lo habían definido. «Escucha», dijo uno de los hombres, sin levantar la voz, sin acercarse demasiado. «Esto no es por lo que tomaste». Pausa. «Eso se recupera». Otra pausa, más pesada. «Esto es por lo que hiciste después». El albañil cerró los ojos. Un segundo. El tiempo suficiente para entender. Porque en ese mundo hay reglas no escritas. Reglas que no se explican, pero que todos conocen. No robar, no hablar, no dejar rastro. Y él había roto todas. El hombre dio un paso más cerca, pero no había agresividad, no había prisa, solo control. Cuando alguien habla, se detuvo, lo miró, directo. Se convierte en riesgo. Esa palabra lo cambió todo. Riesgo. No persona, no trabajador, no error. Riesgo. Y en ese tipo de estructuras, los riesgos no se gestionan, se eliminan. El albañil sintió cómo el cuerpo le pesaba, como si ya no le perteneciera, como si cada parte de él ya hubiera aceptado lo inevitable. Miró la pared, el hueco, el dinero, todo seguía ahí, intacto, como si nada hubiera pasado, como si él nunca hubiera tocado nada. Y esa fue la parte más dura de entender, porque en ese instante se dio cuenta de algo brutal. Ese dinero no necesitaba defensa visible, no necesitaba vigilancia constante, no necesitaba protección evidente, porque el verdadero sistema de protección no estaba en la pared, estaba en las consecuencias, en lo que pasaba cuando alguien cruzaba la línea, y él ya la había cruzado. El hombre principal hizo un gesto, pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Los otros se movieron, coordinados, sin palabras, sin dudas, sin errores, como si ya lo hubieran hecho antes, muchas veces. El albañil dio un paso atrás, instintivo, inútil, porque ya no había espacio, no había salida, no había negociación, solo tiempo, muy poco tiempo. «Espera», intentó, por última vez. Pero nadie respondió, porque en ese momento ya no estaban escuchando, ya no estaban evaluando, ya no estaban decidiendo. La decisión ya había sido tomada, y cuando eso pasa, todo lo demás es solo ejecución. El albañil retrocedió un paso más, instintivo, desesperado, pero completamente inútil, porque ya no había espacio para retroceder. La habitación se sentía más pequeña, más cerrada, más definitiva. Los hombres no se apuraban, no levantaban la voz, no mostraban prisa. Y eso era lo más inquietante, porque cuando alguien no tiene prisa, es porque tiene el control absoluto. El albañil lo entendió. Demasiado tarde. Intentó pensar, buscar una salida,
una palabra, algo que cambiara la situación. Pero no había nada, porque no era un problema que se pudiera negociar, era un error que ya había sido juzgado. Y en ese mundo, los errores no se discuten, se corrigen. Uno de los hombres se movió ligeramente, cerrando el espacio que quedaba. Otro se posicionó cerca de la puerta. El tercero no dejaba de observarlo, como si midiera cada reacción, cada gesto, cada intento. Pero el intento ya no existía, porque el albañil ya no estaba intentando escapar. Estaba entendiendo que todo había terminado mucho antes de ese momento, mucho antes de esa habitación, mucho antes de ese interrogatorio. Había terminado en el instante exacto en que decidió no ignorar el sonido en la pared. Ese fue el punto real. El momento donde todo cambió, porque todo lo que vino después fue consecuencia. Nada más. ¡Mírame! La voz llegó sin fuerza, pero con autoridad. El albañil levantó la cabeza, lentamente, los ojos pesados, cargados de miedo, pero también de aceptación. El hombre frente a él lo observó unos segundos, en silencio, como si confirmara por última vez que no había error. Ya entiendes. No fue una pregunta. El albañil no respondió. No hacía falta. Bien. Ese bien cerró todo. No hubo más palabras, no hubo más explicaciones, no hubo más preguntas, porque ya no eran necesarias. Uno de los hombres hizo un movimiento, rápido, preciso, sin exageración, sin espectáculo, solo eficiencia. El albañil apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo, tal vez menos, lo suficiente para sentir que ya no había nada que hacer. El sonido fue corto, controlado, seco, y luego silencio. Un silencio absoluto, pesado, final. Nadie habló, nadie reaccionó. Como si ese momento fuera solo parte de un proceso, uno más, uno que ya había ocurrido antes y que volvería a ocurrir. Uno de los hombres se acercó a la pared, miró el hueco, el dinero, todo en su lugar, todo intacto, como debía estar, como siempre había estado, como si nada hubiera pasado. El otro revisó el espacio, contó, verificó, asintió. Todo bajo control. El tercero recogió lo necesario, sin prisa, sin emoción, sin dejar rastro, porque en ese tipo de operaciones no hay margen de error. No hay improvisación, no hay ruido, solo precisión, solo sistema, solo resultado. La habitación volvió a su estado inicial, casi perfecto, casi intacto, excepto por una cosa: el error ya había sido eliminado, y con él cualquier posibilidad de que algo así volviera a repetirse. La puerta se abrió, sin ruido, sin prisa, como si nada extraordinario hubiera ocurrido dentro de esa habitación. Uno de los hombres salió primero, miró el pasillo, vacío, controlado, exactamente como debía estar. Los otros lo siguieron, en silencio, sin cruzar miradas, sin intercambiar palabras, porque cuando todo está resuelto, no hace falta hablar. La puerta quedó apenas entreabierta, lo suficiente para que el aire volviera a circular, lo suficiente para que ese espacio dejara de ser un punto de tensión y volviera a ser lo que siempre fue: una habitación más, una pared más, un secreto más, dentro de una propiedad que había pertenecido a Pablo Escobar. Afuera, la casa seguía funcionando. Los trabajadores continuaban con sus tareas. El sonido de las herramientas volvió, las voces regresaron, el ritmo se normalizó, como si nada hubiera pasado. Y ese era el punto: nada debía parecer fuera de lugar, porque en ese tipo de estructuras, el control no solo está en lo que ocurre, está en lo que se percibe, y lo que se percibía era normalidad. Uno de los hombres caminó por el pasillo, observando, no buscando problemas, sino confirmando que no los había. Pasó junto a los trabajadores.
Nadie lo miró directamente, nadie preguntó, nadie dudó, porque todos entendían, sin que nadie lo dijera, sin que nadie lo explicara, que hay cosas que simplemente no se tocan, y que cuando alguien las toca, desaparece. No físicamente en ese momento, sino de la dinámica, del entorno, de la historia, como si nunca hubiera estado ahí. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. En cuestión de horas, todo rastro del albañil empezó a desaparecer. Sus herramientas fueron retiradas. Su espacio ocupado, su presencia reemplazada, sin explicaciones, sin preguntas, sin memoria, porque en ese mundo la continuidad es más importante que la verdad, y la verdad no sirve cuando rompe el sistema. La habitación del fondo fue cerrada nuevamente, pero no como antes, no improvisada, no temporal, esta vez de forma perfecta, precisa, como si nunca hubiera sido abierta, como si nunca hubiera existido ese hueco, como si ese dinero nunca hubiera sido descubierto, pero seguía ahí, intacto, oculto, esperando, no a ser encontrado, sino a ser respetado, porque ese era el verdadero propósito, no esconderlo, sino protegerlo a través del miedo, y ese miedo ya había hecho su trabajo. Afuera de la propiedad, el auto negro seguía en su lugar, inmóvil, silencioso, como una extensión del sistema, como una pieza más del control. Después de un tiempo, el motor se encendió, sin prisa, sin llamar la atención. El vehículo se movió lentamente, se alejó, desapareciendo por la calle, como si nunca hubiera estado ahí, como si todo hubiera sido invisible, pero no lo fue, nada de eso lo fue, porque aunque nadie lo diga, aunque nadie lo mencione, aunque nadie lo recuerde oficialmente, hay algo que siempre queda, la consecuencia, y esa consecuencia se siente, se transmite, se respira en el ambiente, como una advertencia silenciosa para cualquiera que llegue después, para cualquiera que vuelva a trabajar en ese lugar, para cualquiera que escuche un sonido extraño en una pared y piense en romperla. Nadie volvió a hablar de ese día. No hubo reportes, no hubo preguntas, no hubo explicaciones, solo continuidad. La obra siguió, los trabajadores siguieron, la casa siguió, como si nada hubiera pasado, y ese es el verdadero nivel de control. Cuando algo así ocurre, y el mundo alrededor no se detiene, porque en ese tipo de estructuras, lo importante no es lo que sucede, es lo que permanece. Y lo que permanecía ahí no era una persona, no era un evento, era el sistema, un sistema que ya existía mucho antes de que ese albañil llegara y que iba a seguir existiendo, mucho después de que desapareciera. Ese sistema no necesita nombres, no necesita rostros, no necesita ser visible, porque funciona en silencio, a través del miedo, a través de las consecuencias, a través de historias que nadie cuenta, pero que todos entienden. La mansión fue terminada meses después, renovada, limpia, lista para ser habitada, sin rastros del pasado, sin señales visibles de lo que ocurrió. Pero eso no significa que el pasado desapareció, solo significa que quedó mejor oculto, porque el dinero seguía ahí, detrás de una pared perfecta, intacto, protegido, no por cerraduras, no por cámaras, sino por algo mucho más efectivo, el recuerdo de lo que pasa cuando alguien intenta tocarlo. Y ese recuerdo no necesita ser explicado, se transmite, de forma indirecta, silenciosa, pero constante, a través de miradas, de actitudes, de decisiones que la gente toma sin saber exactamente por qué, porque en el fondo, sí lo saben. Saben que hay lugares donde no se debe buscar, saben que hay cosas que no se deben encontrar y saben que hay dinero que nunca fue hecho para ser gastado, sino para permanecer oculto, como una prueba, como una trampa,
como una advertencia. El albañil nunca entendió eso. No en el momento en que golpeó la pared, no cuando vio el dinero, no cuando decidió tomarlo. Pensó que era una oportunidad, pensó que era suerte, pensó que nadie lo vería, pero se equivocó, porque en ese mundo no existe la suerte, solo existen errores y consecuencias. Y todo lo que hizo fue encadenar uno tras otro, hasta llegar exactamente al final que ese sistema ya tenía preparado, porque ese es el punto más importante de toda esta historia. No fue una coincidencia, no fue un accidente, no fue mala suerte, fue una secuencia, una serie de decisiones que siempre llevan al mismo lugar. Y ahora la pregunta no es qué pasó con él, la pregunta es otra, más incómoda, más peligrosa, más real. Si tú hubieras estado ahí, frente a esa pared, escuchando ese sonido, viendo ese dinero, sabiendo que nadie estaba mirando, ¿habrías hecho algo diferente? ¿O habrías cometido el mismo error? Si quieres más historias como esta, suscríbete ahora y comenta «Yo no tocaría nada» o «Yo tomo el dinero», porque la mayoría dice que no lo haría hasta que está frente a la pared.